estas provincias. Y vaya que sí ha tenido impacto. Pero llama la atención, porque la gran mayoría de las personas a las cuales se les ha preguntado ¿quién es Jesús?, no han sabido contestar de manera correcta. Aquí notamos que las respuestas son estas. Jeremías, lo identifican con Jeremías y también lo están identificando con algún profeta, y ahí nos lo dice Lucas, que ha resucitado. O también lo están relacionando con un profeta de tipo religioso. Pero nadie ha precisado de manera correcta quién es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, de manera directa, ya nuestro Señor Jesucristo hace la pregunta personal a sus discípulos. Y entonces Él les dijo, nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 29, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Impresionante la pregunta y la respuesta de Pedro. Tú eres el Cristo. Los tres ejes están interrelacionados. Los tres ejes como propósitos en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo están conectados. Son una interrelación. Hay una interrelación muy fuerte en definir quién es nuestro Señor Jesucristo, pero esta interrelación tiene que ver también con el aprendizaje, el conocimiento que el Señor les ha dado a sus discípulos. Y Pedro ha entendido los discursos, las enseñanzas, los acontecimientos previos que se han dado en este ministerio. Y la contestación es una contestación obviamente inspirada por el Espíritu Santo. Y así nos lo dice en Mateo. Vamos a Mateo, en el capítulo 16, voy a leer, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando no de un nombre, esto que quede claro. Mucha gente dice el nombre Cristo. No, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de un título. La palabra Cristo es un título, no un nombre. Por lo tanto, lo correcto es decir Jesús el Cristo o el Cristo Jesús. Estamos en el griego con Cristo. Y la palabra, el título Cristo, también nos indica un oficio.
Pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque hay gente en la actualidad que mezcla nombre, título, oficio. Tenemos que ser muy claros. Es un título, Cristo. Pero tiene que ver también con algo muy importante, su oficio como rey. Y la palabra, el título Cristo, traduce en el hebreo el título Mesías. Tenemos que ser muy claros. Tanto Cristo como Mesías son títulos. Y el título determina funciones. Las dos palabras, los dos títulos tienen raíces en verbos. Y las dos raíces que se refieren a Cristo y Mesías es ungido, ungimiento. Pero también hay algo muy importante en la respuesta de Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjense lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí es muy importante interpretar de manera correcta cuando nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro: tú, Pedro, y sobre esta roca. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica ha interpretado este versículo en el sentido de que Pedro es el sustento, de que Pedro es la base, de que Pedro es el cimiento de la iglesia. En el original griego hay una diferencia entre Pedro y piedra. Piedra, Petra, y Pedro, Pietra, como piedra chiquita. Roca, Petra. ¿A qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Sobre la gran verdad que has dicho. ¿Cuál es la gran verdad que has dicho, Pedro? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y cuál es la gran roca? ¿Cuál es la gran verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando estamos viendo en el original griego Petra, estamos hablando de piedra. Sobre esta gran verdad que has dicho, sobre esta gran afirmación trascendental, completa, edificaré mi iglesia. Tú, piedra pequeña, que has dicho roca, la gran verdad. Esa es la interpretación correcta. Es muy importante esta situación, porque sí hay una diferencia entre Petra y Petros. Petros, podemos decir, piedra mucho más pequeña que Petra. Y fíjense lo impresionante de esto, ¿sí? Pero él mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Ahora, ¿a quién se ungía? Se ungía a los reyes, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los profetas.
Pero también es muy importante entender que ungir tiene que ver con promesa y predicción. Cuando estamos hablando de ungir, mucha gente circunscribe el término, sí, es colocado aceite en la cabeza, pero necesitamos ver que es muy importante qué significa este ungimiento, y es promesa, importantísima la promesa y predicción. Y también es muy importante indicar que no necesariamente en el momento en que se está ungiendo está ocupando la posición de rey, por ejemplo. Y esto lo vemos como ejemplo muy claro con David. David va a ser ungido previamente a cuando se toma el trono. Recordemos que un ungimiento por parte de Samuel se da mucho antes de que David asumiera el trono. Pero ya era rey, no ocupando el trono, pero ya era rey. Esto es importante. Nuestro Señor Jesucristo no nació para ser rey, nació siendo rey. Fíjense qué importancia. Es que no, nació siendo rey. Pero también fíjense, el que nuestro Señor Jesucristo haya sido ungido en el sentido de que desde la eternidad es el Rey, es nuestro Señor y Salvador. Qué importancia entender. Y nuestro Señor Jesucristo, también como ungido, iba a cumplir cabalmente la promesa de un sufrimiento terrible por nuestros pecados. Precisamente el ungimiento de nuestro Señor Jesucristo debe entenderse del cumplimiento perfecto de la promesa, una promesa de cruz, una promesa de sumo sufrimiento, una promesa de muerte por cruz. Así hay que ver el ungimiento de este rey, de este sumo sacerdote, de este profeta. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Hijo del Hombre, en aquella época, en aquel lugar, bajo el contexto judío, era un hombre mesiánico. Era una connotación mesiánica. Pero también en el pueblo judío había un concepto erróneo del Mesías. El pueblo judío consideraba un Mesías victorioso, un Mesías conquistador, un Mesías de guerra, un Mesías acumulando botines de los territorios conquistados, un Mesías poderoso, con palacios, con riquezas. Ese era el concepto que una gran cantidad de judíos tenía con respecto al Mesías. Cuando el meollo del Antiguo Testamento nos habla de un Mesías, sí libertador, pero en otro sentido, totalmente diferente a este Mesías conquistador, libertador, donde está obteniendo tributos.
Ese era el concepto de Mesías que tenía mucha gente. Y fíjense nada más cómo nuestro Señor Jesucristo los pone de cabeza cuando dice: el Hijo del Hombre, el Mesías, yo voy a sufrir, voy a padecer, y voy a padecer de manera muy profunda. Es un choque para ellos. Oye, es que yo tengo el concepto de Mesías totalmente diferente. ¿Cómo un Mesías que está sufriendo, que está padeciendo? Y veamos más adelante que es un padecimiento terrible, profundo. De tal manera que Pedro, el que en muchas ocasiones no mide las consecuencias, es impulsivo. Ahora vean la actitud de Pedro. Dice: y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero nuestro Señor Jesucristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Y vean nada más cómo lo reprende, de manera directa y clara: quítate de delante de mí, Satanás, adversario, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo: los que van a ejecutar, los que van a llevar a cabo, los que van a determinar este sufrimiento de cruz, son estas clases sociales: ancianos, principales sacerdotes y escribas. Estamos hablando de gente que integraba el Sanedrín. Estamos hablando de fariseos. Y estamos hablando de saduceos y de ancianos y de escribas. Es decir, las clases sociales de mayor poder político, económico y social. Y en aquellos tiempos eran considerados, algunos de ellos, honorables. Sabemos perfectamente bien que había gente muy deshonorable. El mismo juicio, los juicios que se le dan a nuestro Señor Jesucristo indican lo deshonorable que eran esas gentes. Pero también había gente honorable, gente reconocida. Y es verdad que los ancianos no tenían los puestos públicos que tenían, por ejemplo, los fariseos y saduceos. Pero no por eso estos ancianos no tenían peso político, porque los ancianos representaban al pueblo. Y cuando los ancianos votaban a favor de un juicio, este era inapelable. De tal manera que el peso político de los ancianos era muy fuerte. Por lo tanto, podemos decir que aquí el tercer eje, la oposición que tiene Jesús con esta clase social, se da. Era lo que mencionábamos. Los 3 ejes, los 3 propósitos del evangelio, del ministerio de nuestro Señor Jesucristo están interrelacionados. Y aquí vemos la oposición. Y una oposición bárbara. Y entonces, Pedro va a hacer que entienda cuáles son estos propósitos. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida
por causa de mí y del evangelio la salvará. El Mesías va a sufrir, el Mesías va a padecer. Los ejecutores de esta sentencia de muerte están ahí presentes. Y es parte de mi ministerio hacerles entender que habrá oposición para el Hijo del Hombre. Dice, y tome su cruz. Bueno, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Pero antes hay algo también importante. Jesús le está diciendo a Pedro, mira Pedro, tú tienes el enfoque de lo humano. Mira Pedro, tu perspectiva, cuando me dices, Señor, ¿cómo que vas a sufrir? ¿Cómo que el Mesías va a sufrir? Y cuando el Señor le está reconviniendo, fíjense, le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no pones en la mira de las cosas de Dios, sino en la de los hombres? Tu perspectiva está en razón a los hombres. Tu punto de vista no es de acuerdo al punto de vista de Dios. Tienes que reeducar tu conciencia, Pedro. Y nosotros también. Es una exhortación para que reeduquemos nuestro enfoque de vida, para que reeduquemos nuestra conciencia. Es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Pedro y a los demás. Porque fíjense, también le está hablando a otras personas, a la gente. Y luego dice, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Cuando estamos hablando de la cruz, necesariamente estamos hablando de muerte. En el contexto romano, en el ambiente romano, cruz es sentencia de muerte. Nuestro Señor Jesucristo les está diciendo, el Hijo del Hombre, el Mesías, va a sufrir y va a sufrir profundamente. Y entonces nos hace reflexionar, hermanos, este sufrimiento, que las palabras se quedan cortas para describirlo, nos hace reflexionar y decir, Señor mío y Dios mío. Y cuando decimos Señor mío, nos invita a recapacitar y a decir, el Hijo del Hombre, el Cristo, el Mesías, mi Señor, ¿le obedezco? ¿Soy fiel? ¿Me guío? ¿Qué hago? El Cristo, el ungido, el Mesías, que te amó tanto, que te ama tanto, que estás en el libro de la vida, ¿realmente es tu Señor y Salvador? Claro que sí, ¿no? Pero, ¿le obedezco? ¿Le soy fiel? ¿Le sigo? ¿Qué importancia es en esto? Y finalmente dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aquí estamos hablando también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la vida eterna en Cristo Jesús
Y precisamente de ese enfoque que tengo que ver bajo la perspectiva de Dios. Ya podemos identificar plenamente quién es nuestro Señor Jesucristo. Ya podemos decir que es nuestro Mesías. Un Mesías donde la cruz, la muerte, fue superada, fue abolida, fue quitada, fue pagada de manera completa y eficaz. Nuestro sumo sacerdote, nuestro profeta, nuestro rey, nos conduce a reeducar por la palabra de Dios nuestra conciencia y ahora sí poder responder: Señor, así eres tú, de maravilloso, de amoroso, de glorioso. Gracias, Señor. Oremos. Padre Santo, amoroso Señor, Señor de señores, Rey de reyes, Señor omnipotente, tú que eres un Dios providencial, un Dios justo, un Dios lleno de amor, te damos gracias, porque como cristianos podemos decir que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, eres el Hijo del Dios viviente. Gracias, Señor. Y gracias porque tu iglesia está cimentada en la gran verdad que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, eres el Hijo del hombre. Te damos gracias, Señor, porque con este conocimiento tenemos una perspectiva de vida totalmente diferente. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Puestos en pie para recibir la bendición de vuestro Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros todos, desde ahora y para siempre. Amén.